Buenas, ¿qué tal, Álvaro? Hola, buenas. Hola, Fer. Bueno, mira, hoy lo que vamos a hacer con Álvaro, aprovechando que es psicólogo deportivo, vamos a coger preguntas que tenían un aire psicológico de la primera charla que tuvimos de futsal invertido con Santi Gea, con el seleccionador absoluto catalán. Voy a comentarte ya la primera pregunta, Álvaro. Muy bien. ¿Qué puedo hacer como jugador para controlar mis impulsos, egos, en el vestuario y así evitar que afecten al grupo y a mi propio rendimiento? Empezamos con una buena pregunta, ¿eh? Bueno, yo creo que primero habría que hablar de un concepto importante que ya he hablado en otras charlas, que es el tema de la tolerancia a la frustración en la base. Lo digo porque no sé de qué edad será esta pregunta, pero dependiendo de qué edad, ya sea juvenil o incluso senior, tiene que haber habido un aprendizaje previo, una educación previa, ¿no? Para poder llegar ahí con las herramientas psicológicas suficientes, aunque evidentemente en esas edades también se pueden trabajar cosas. O sea, es todo un tema de hábitos y de aprendizaje, ¿no? Igual que otras cosas, igual que el ámbito técnico-táctico o la percepción o la atención o lo que sea, ¿no? Pero lo digo porque la tolerancia a la frustración de la base está siendo una cosa que, no, que creo que estamos que se está notando bastante en falta. Sobre todo lo noto, por ejemplo, no solamente en las charlas con entrenadores, sino con padres también, ¿no? De mi hijo no tiene minutos, pues me lo llevo a otro club, ¿no? Y le estás haciendo un flaco favor porque al final no le estás enseñando la lección de que aunque ahora no tenga minutos, tiene que seguir trabajando, que los resultados llegan a largo plazo, no a corto plazo. Ya sé que parece que no tenga nada que ver con la pregunta, ¿eh? Pero vamos hacia allá, ¿eh? Entonces, la tolerancia a la frustración, eh, cuando la entrenamos, después aprendemos en ciertas situaciones de vestuario a, bueno, no digo a reprimir el ego, sino a escucharnos a nosotros mismos, a saber cuándo toca decir ciertas cosas, ¿no? Ciertas habilidades sociales en las relaciones de vestuario. Y son importantes para poder comunicarnos bien y estoy de acuerdo que afectan a la cohesión, de vestuario, al que quizá, evidentemente no renunciando a mi perfil o a mi forma de ser o a mis características como jugador emocionalmente, pero sí que es verdad que el controlar ciertas reacciones, entre comillas, no reprimir, digo, sino controlar, observar, nos Ujú. pueden ayudar a mejorar como jugadores y como personas, no solamente como jugadores, ¿eh? Es saber Y gestionarlas, ¿no? sí, saber gestionar ciertas emociones cuando aparecen, no digo negarlas, sino gestionarlas, es decir, pues aquí me estoy cabreando, pues entiendo por qué me estoy cabreando o intento reflexionar por qué me estoy cabreando, pero no directamente me cabreo y luego, pues ya está, ya es tarde porque ya el resto de compañeros se han enfadado o he generado un desequilibrio en el vestuario, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hay un experimento muy famoso que habla un poco de esto, del tema de la tolerancia a la frustración, es de un psicólogo que se llamaba Michel. Es un experimento de los años 50, pero que ha tenido un seguimiento transversal, lo que quiere decir que los niños, se experimentó con niños de 7, 6, 5 años, se los ponía en una sala con un espejo unidireccional, digamos, que se podía ver desde el otro lado, pero no desde dentro de la sala, y entonces el experimentador le dejaba una chuchería encima del plato y le decía, si cuando yo me marche y vuelva, resulta que tú no te has comido esa chuchería, te daré una segunda chuchería, ¿vale? Este era el experimento. Entonces había muchos que, bueno, que no pudieron resistir la tentación, otros sí, otros utilizaban técnicas improvisadas, porque los niños ya sabemos que a veces son mágicos, ¿no? Y se tapaban los ojos, se giraban para no tener contacto visual con la tentación, que es una de las técnicas que se suele utilizar, ¿no? Y, y lo bueno de este experimento, por eso lo explico, es que como 20 años después se volvió a recuperar a esos niños, se volvió a hacer una entrevista a esos niños a nivel psicológico y en un tanto por ciento muy grande coincidía que los que no habían podido aguantar esa tentación estaban en situaciones
en las que no habían llegado a la autorrealización, es decir, no habían estudiado lo que querían estudiar, no estaban trabajando de lo que querían trabajar, en muchos casos eran infelices, habían tomado decisiones que no la habían llevado a un buen lugar. Entonces yo creo que el deporte es una escuela de esto y nos puede servir para muchas cosas. La tolerancia a la frustración es una cosa que el deporte nos permite trabajar, aparte de otras situaciones de la vida. Y yo creo que esta pregunta es muy interesante y yo le recomendaría a este jugador que quizá la mejor herramienta, aparte de poder trabajar con un psicólogo deportivo, evidentemente tengo que barrer para casa, pero el poder conocerse a sí mismo, el poder explorarse a sí mismo, permitirse sentir esas emociones y entender por qué las siente, por su forma de ser, por su personalidad, eh, por sus patrones de percepción al final. Y un poco como dicen los socorristas, ¿no? Cuando me caigo al mar y me lleva la corriente, debo intentar no nadar en contra, sino dejar que la corriente me lleve y me saque por el otro lado. Porque si yo intento nadar y me resisto, acabo exhausto y me acabo ahogando de verdad. Entonces, con las emociones pasa un poco lo mismo, ¿no? A veces nos reprimimos ciertas cosas porque no toca, y yo creo que esa es parte de la solución, pero no es la solución definitiva, porque al final lo que tenemos que hacer a veces es experimentar esas emociones, no negárnoslas, experimentarlas para poder aprender a gestionarlas y poder verlas desde tercera persona, ¿no? Vernos un poco desde fuera, ¿no? Es decir, pensar pero no ser pensado, ¿no? Que a veces es como cuando estamos en el bucle ese infinito, ¿no? De la emoción, pues nos dejamos arrastrar por las emociones y yo creo que la gestión él lo llama ego, ¿no? Pero yo lo llamo más esa reacción emocional por mi forma de ser, ¿no? Por mi personalidad. Si yo noto como jugador que me perjudica, como jugadora, yo creo que un trabajo personal es importante, sobre todo dependiendo de la edad en la que estés. Pero, pero es importante porque al final seguramente te va a dar mejores resultados deportivos y personales, no solamente deportivos, ¿eh? Yo creo que va un poco por ahí. Muy bien. Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo puedes prepararte psicológicamente para afrontar tu miedo al fracaso? Hmm. Que justo creo que has sacado esta palabra en la pregunta anterior, el miedo Sí, al fracaso. sí, yo creo que el miedo al fracaso es lo que se cree la gente que es más común, ¿no? En el deporte, pero los psicólogos deportivos nos encontramos con otros aspectos, ¿no? Ahora lo desarrollaré un poco, pero al final el miedo al fracaso no deja de ser un tema de ajuste de expectativas. Es decir, cuando yo como deportista tengo unas expectativas y se confrontan con la realidad, es decir, evidentemente yo, si ahora quiero ser jugador de baloncesto, puedo serlo con los colegas, pero si yo quiero llegar a la NBA, pues quizá mis expectativas ya son un poco desajustadas, ¿no? Digamos, porque ya no estoy a tiempo, porque a nivel de desarrollo, de cualidades, técnico-tácticas, lo que sea, no está bien ajustado esa expectativa. Entonces, el miedo al fracaso muchas veces aparece cuando las expectativas no están bien ajustadas o cuando yo considero o me enfoco más en lo que me falta que en lo que ya tengo, ¿no? Es decir, el miedo al fracaso muchas veces acaba siendo lo que en psicología le llamamos una profecía autocumplida, ¿no? Tengo miedo al fracaso, tengo miedo al fracaso hasta que al final acabo fracasando, ¿no? Es como cuando le dices a alguien, cuando un entrenador le dice al jugador, no, vamos a mantener la posesión, no pierdas la bola, no pierdas la bola, y lo primero que hace el jugador es perder Hacer la bola eso. porque le sale así, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo al fracaso al final puede aparecer en cualquiera. Y yo creo que el miedo, entendido como emoción, al final es una emoción instrumental, al final emoción del latín emovere, que es mover, ¿no? Las emociones, el mensaje de las emociones es como una especie de comunicación entre el cuerpo y el cerebro, ¿no? El cuerpo nos comunica algo, por eso en la pregunta anterior comentamos el tema de la gestión emocional, las emociones y entender nuestras emociones es una cosa muy importante para desarrollarnos como personas y como jugadores como deportistas, ¿no? Incluso de cualquier otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, la emoción, yo creo que es una parte muy importante, ya lo decía en la pregunta anterior, pero aquí es importante también el saber percibir esas emociones, saber de dónde vienen, y yo creo que es muy importante tomar conciencia
lo decía porque el miedo al final es una emoción, ¿no? Entonces tomo conciencia de que esa sensación de miedo que me aparece, lo que busca es una especie de mecanismo de defensa para que yo salga adelante. Es decir, el miedo en sí no es malo, lo que pasa es que tiene muy mala prensa, porque el miedo aparece, cuando aparece, pues nos puede provocar problemas, ¿no? Al final, a nivel deportivo, baja nuestro rendimiento deportivo si tenemos miedo, pero al final el miedo no deja de ser un mecanismo de defensa, es una herramienta del cerebro para defender al cuerpo, a todo el sistema, en el sentido de que cuando estábamos en las cuevas, cuando se activaba el miedo, nos salvaba la vida, ¿no? Porque no nos comía el león o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso se ha mantenido fisiológicamente en el cerebro y el miedo al final es un mecanismo de defensa, ¿no? Como te decía. Entonces, esa herramienta, si la sabemos ajustar correctamente, si sabemos ajustar ese miedo, nos puede dar muy buenos resultados. Lo que pasa es que el miedo al final no deja de ser una sensación de falta de control. Es decir, no puedo controlar lo que está pasando, no puedo controlar las circunstancias, entonces mi reacción emocional es el miedo. Pero no siempre tengo que controlar las circunstancias. A veces tengo que entender que las circunstancias no las voy a poder controlar. ¿Vale? Es decir, como decía Schopenhauer, la vida nos reparte las cartas, pero nosotros las jugamos, ¿no? Entonces hay veces que hay un tanto por ciento que no puedo controlar y ese tanto por ciento que no puedo controlar a veces es el que tenemos que ajustar emocionalmente, ¿no? Porque si no, esa diferencia, cuanto más amplia es, más miedo produce y ese miedo puede desencadenar en ansiedad, o en otro tipo de reacciones, o incluso en depresión, en ciertos deportistas, ¿no? De decir, bueno, no puedo controlar eso, me entra el miedo, entonces tengo miedo a perder, porque hay muchas variables que no controlo. Entonces, eso me paraliza o me bloquea, ¿no? Son las dos reacciones fisiológicas que produce el miedo o que al final puede convertirse en estrés, ¿no? Que es una palabra que ya manejamos un poco más, ¿no? En deportiva, el tema del estrés o de la ansiedad competitiva, ¿no? Y eso puede provocar ese miedo puede provocar que acabemos fracasando. Es decir, por eso hablaba de la profecía autocumplida, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar ese miedo al fracaso? Pues quizá ajustando muy bien las expectativas. Y luego yo creo que hay otro elemento muy importante que se podría hablar de él en el estrés y en la ansiedad, y también esto, en el miedo al fracaso, que es no solamente el ajuste de expectativas, sino el establecimiento de objetivos que sean controlables. Es decir, que tengamos un índice de impacto muy grande en ese objetivo. Es decir, objetivos de rendimiento, que le llamamos en psicología deportiva, versus objetivos de resultado, que serían el ganar o perder el partido, que al final perder el partido puede provocar que yo fracase como jugador, sobre todo si estoy en la élite. Incluso en la élite, ya no hablo de la base, que aquí en la base sería fundamental, es el establecer objetivos de rendimiento, significa qué puedo hacer yo en el partido, qué puedo controlar yo en el partido, que sumado me acabe llevando al objetivo de resultado o me dé más posibilidades de llegar al objetivo de resultado. Porque al final la victoria no depende de mí solo. El fracaso no depende de mí solo. Depende del rival que tenga delante, de si puedo lesionarme o no, de las decisiones arbitrales, del tiempo, de la situación familiar. Hay muchas cosas que juegan un papel importante ahí que yo no controlo. Pero lo que sí que puedo controlar, por ejemplo, es mejorar mi técnica de pase, mejorar mi concentración, bueno, cosas que van dependiendo de mí y yo puedo ir encadenando esos mini objetivos de rendimiento en un partido, que seguramente es lo que acaban haciendo los deportistas de rendimiento, intentar ir sacando esos objetivos adelante y eso me va acercando. Y claro, baja esa sensación de miedo al fracaso, porque al final, o de miedo en general, porque al final estoy ejecutando objetivos que sé que controlo. Entonces, como controlo, esa emoción de miedo suele disminuir en la mayoría de los casos. Y ya que hablábamos de este elemento que es el miedo al fracaso, yo te introduciría, aprovechando esto, introduciría otro elemento que creo que es muy interesante, que vivimos los psicólogos deportivos y que no es tan famoso, ¿no? Pero que yo creo que la gente que habla del miedo al fracaso le vendría muy bien reflexionar sobre él, que es el miedo al éxito. Es decir, nos encontramos deportistas, sobre todo de élite, que en situaciones en las que parece que van a triunfar, situaciones en las que parece que las cosas le están yendo muy bien, ellos mismos se autosabotean. Y hay casos de gente que tiene miedo a su potencial. Y yo creo que este también es un miedo importante, ¿no? Al final es como
hay que analizar, ¿no? Cuando nos encontramos este tipo de casos en el despacho, tenemos que analizar qué creencias hay detrás, igual que en el miedo al fracaso, qué creencias hay detrás de eso o qué valores hay detrás de eso que están en contraposición, ¿no? Al final, incluso tenemos casos de jugadores que se acaban lesionando, eh, no a propósito, pero su cuerpo se vuelve más vulnerable y tienen más riesgo de lesión porque a nivel psicosomático, que le llamamos en psicología, que es cómo el cuerpo, cómo la mente afecta al cuerpo, puede propiciar situaciones en las que el jugador no esté al 100% físicamente y tenga más riesgo de lesiones incluso. Entonces, el miedo al fracaso es una cosa bastante importante, pero la gente a veces se olvida incluso del opuesto, ¿no? De que puede llegar a existir incluso el opuesto en ciertos niveles deportivos. Voy por la siguiente pregunta. Sí, ¿Es bueno ponerte metas altas aun sabiendo que son difíciles de asimilar? buena pregunta también, muy buena. Antes se ha hablado del tema de ajuste de expectativas, que es un tema a tener en cuenta y un tema interesante. Y ahora hablamos de objetivos, que va un poco, o de metas, ¿no? Que va un poco en esa dirección. Sí, Eh, yo creo que respecto a los objetivos, desde la psicología deportiva, solemos hacer mucho hincapié en que guarden, en que los objetivos tengan unas ciertas características, ¿no? Y a lo mejor puedo empezar por aquí y a partir de ahí vemos, ¿no? Hay unas siglas muy famosas, ¿no? Que desde la psicología se habla que son las siglas que deben, las características que deben seguir los objetivos. Y ahora entraré en la pregunta, ¿eh? Pero primero creo que hay que dejar esto bastante matizado. Son las siglas SMART. Supongo que habrá gente que le sonará, ¿no? SMART, en ahí me inglés suena. inteligente. Ujú. En inglés lo traduzco al español. La S sería específico, en inglés sería specific. La M medible, la A alcanzable, la R realista y la T que tenga una cierta temporalidad, ¿vale? Entonces, ahora analizamos lo de la ambición o no ambición. Es importante que sea específico. Si el objetivo no es específico, nos perdemos. Porque si un objetivo no lo dejamos bien claro y puede crear dudas, es posible que nos perjudique porque después no acabaremos afrontando ese objetivo de la manera correcta. El tema de medible es muy importante porque yo tengo que saber dónde estoy y hacia dónde voy, ¿vale? Muy importante el objetivo. Lo alcanzable es importante que el objetivo sea realista. Como comentaba en la pregunta anterior, si yo me planteo llegar a la NBA, pues no es realista, entonces no es alcanzable. Y realista, que es la siguiente. Realista, es decir, que sea una cosa que no sea fantástica, porque al final si es una cosa fantástica o que yo pienso que puedo conseguir, pero está claro que no, pues eso primero tengo que ajustarlo bien. Y luego la temporalidad, que al final la temporalidad es importante tener unos timings, ¿no? Porque al final si tengo un objetivo y no pongo la fecha en la que tengo que haberlo cumplido, pues tenemos un problema, porque al final nunca vamos a saber eh, cuándo parar, ¿no? De hacer objetivos. Eh, Dicho esto, eh, respecto a la pregunta, es importante, hemos comentado la pregunta anterior, tener objetivos, digamos, bueno, que nos motiven, ajustando bien las expectativas, pero que nos motiven, que sean motivadores para nosotros, en el sentido de, bueno, de que muevan nuestra pasión interna, ¿no? Que le queramos meter fuerza. Al final, Que la nos, motivación es la gasolina en el que nos deporte. pongan Entonces, en opción, ¿no? si tenemos, digamos, un objetivo que nos motive, conseguimos que nos motive, el tema de ambicioso es una parte importante del objetivo. Es decir, yo considero que sí que es un factor interesante que sea ambicioso. Yo creo que los objetivos a veces hay que ponerlos no tanto con la cabeza, sino con el corazón, ¿no? Es decir, tienen que tener un componente emocional. Tienen que, en este SMART que os exponía, yo creo que también está un poco el tema de que el objetivo sea un poco loco, pero no hasta el punto de salirse de esa realidad, ¿no? O sea, no dejar de ser realista, pero ser un poco loco, porque al final un objetivo que sea fácilmente alcanzable
si yo me noto con las herramientas para alcanzarlo fácilmente, la motivación es cero. Es decir, esa curva de la motivación en la que el desafío de la tarea y el disfrute de la tarea tienen que estar un poco equilibrados, ¿no? Sí, que Y te el, exija, ¿no? Sería, eso es, que te exija tu mejor versión, pero sin perder de vista que tiene que ser realista, porque al final si ponemos una dificultad enorme o ponemos y no tengo las herramientas suficientes, pues al final en esa balanza se desequilibra, ¿no? claro. Mi capacidad con el reto. Yo creo que va por ahí, ¿no? La respuesta, es decir, está bien ponerse objetivos que sean muy motivadores para la persona, Ujú, pero sin pasarnos, ¿no? Yo creo que aquí entra muy en juego el concepto del para qué, ¿no? Yo creo. Es decir, hay un psicólogo eh, muy famoso, Víctor Frankl, escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él habla de una frase lapidaria que es, el, con un buen para qué podemos vivir con casi cualquier cómo, ¿no? Es decir, cuando yo estoy en una etapa de crecimiento deportivo que intento asumir mis retos deportivos, eh, es muy importante tener muy claro mis objetivos, mis para qués. Por eso creo que es importante dejar claro esto, ¿no? Los objetivos tienen que ser motivadores, pero tengo que tener muy claro para qué lo estoy haciendo. Porque eso es lo que me va a dar la gasolina en momentos de flaqueza, ¿no? En momentos en los que falle mi motivación, si yo tengo claro hacia dónde voy, ujú. Voy a es tener más un fácil. motivo. Eso es, eso es. Ujú, Al final, mira, hay un caso, ahora me ha venido un caso a la memoria, precisamente relacionado con la parte deportiva, pero es un poco más humano, ¿no? Es un ex marine, en YouTube os aparecerá, es Dick Joy, es un ex marine, un señor de 70 y pico años, que, bueno, que su hijo se le lió el cordón umbilical y nació con parálisis cerebral. Entonces los médicos en esa época no tenían el tacto que tienen ahora ni los medios que tienen ahora y le dijeron que, bueno, que iban a cuidar un vegetal, por así decirlo, ¿no? No tuvieron esa sensibilidad. Entonces el padre y la madre dijeron, bueno, es la opinión del médico, pero nosotros lo vamos a criar, tenemos el objetivo de criarlo como si fuera un niño más, le vamos a enseñar a hablar, aunque no haya feedback, ¿no? Por parte de él, pero le vamos a enseñar las cosas, vamos a hablarle como si fuera un miembro más de la familia, etcétera, etcétera, ajustando el realismo, ¿no? Las expectativas y tal. Y entonces, cuando creció y se hizo mayor y tal, había un cuidador suyo, uno de los educadores que venía a atenderle a casa. La verdad que tenía mucha sensibilidad y mucha inteligencia emocional, que yo creo que es una cualidad interesante. Resulta que en la universidad del pueblo donde estaba este chico, trajeron la máquina que utilizaba Stephen Hawking, el astrofísico, para hablar. ujú. Entonces, la pidió, la llevó a casa y le dijo al niño, le hizo la pregunta que todos tenían en la cabeza desde hacía muchos años, ¿no? ¿Realmente entiendes lo que te estamos diciendo? Es decir, cuando te hablamos, todo esto está sirviendo de algo, nos estás entendiendo. Y el chaval moviendo con la boca lo de responder, ¿no? Igual que cómo funciona la máquina. eh, la respuesta fue una especie de arenga deportiva, fue una especie de Forza Barça o Ala Madrid, pero del equipo local de la ciudad donde estaba el niño. Con lo cual quedaba claro que el deporte le motivaba, ¿no? Entonces, la reacción del padre, claro, el padre y la madre se emocionaron mucho, ¿no? Y la reacción del padre fue la siguiente, ¿no? Yo sé que a ti te gusta el deporte, sé que a ti te gusta hacer deporte, te gustaría hacer deporte, aunque no te lo permite lo que te pasa. Vamos a hacer un trato. Si tú estudias con esta máquina, te pones las pilas y consigues salir adelante y te esfuerzas a nivel de estudios, yo me voy a esforzar y te voy a llevar a las competiciones deportivas, ¿vale? Y aquí, si veis el vídeo, es espectacular. O sea, este hombre ha corrido, se hizo una bici especial en la que el chaval estaba colocado delante y él pedaleaba, ¿vale? Hizo un triatlón, es decir, él iba con la bici y el chico, después iba corriendo con una especie de carro, una silla, y él iba corriendo, empujando la silla, y luego tenía una especie de Zodiac con unas cuerdas, él se la ligaba y nadaba, ¿vale? Entonces él hizo el triatlón con el niño. Eh,
y acabó por encima de su percentil. O sea, no solamente acabó la carrera, sino que acabó por encima de su percentil y, no, y acabó haciendo una competición que todos conocemos, que es el Ironman. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El padre tiene muy claro el objetivo, pero el objetivo lo tiene con el corazón, porque lo hace por el disfrute de su hijo. Ah, perdón, hay una cosa que no he dicho. El niño acabó siendo la primera persona con parálisis cerebral en Estados Unidos que se sacaba una carrera. Y actualmente Qué fuerte. hace máquinas para personas con parálisis cerebral para poder desarrollarse profesionalmente y personalmente. Entonces, al final, eso inspira, ¿no? Es decir, el plantear objetivos inspira. Entonces, el objetivo es imposible. Bueno, imposible es una percepción. Evidentemente, si ajustamos la realidad, yo percibo si mi objetivo es imposible o no es imposible. Depende de cómo a mí me motive ese objetivo. Que en los momentos de flaqueza, en los momentos en que me fallen las fuerzas un poco psicológicamente hablando o emocionalmente hablando, yo tenga ese objetivo tan claro que pueda seguir adelante, ¿no? Que me permita seguir adelante. Yo creo que esa es la clave de esto. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta, Álvaro. Muy bien. Eh, Tengo muchos malos vicios adquiridos y me considero Ujú. un jugador veterano. He intentado volver atrás y corregirlos, pero es muy complicado. ¿Qué me puedes recomendar? Bueno, Solo, lo he comentado un poco en la primera pregunta, ¿no? El sí, tema de, dependiendo de cómo ha sido el trabajo en la base. Claro, si hablamos de temas técnico-tácticos, ahí no entro, ¿no? En el tema de piernas dominantes, no dominantes, ahí no entro. Pero si hablamos del tema psicológico, eh, evidentemente los vicios psicológicos, para que nos entendamos, yo creo que está muy relacionado con los hábitos, ¿no? Al final, el cerebro es una máquina que, digamos, lo que busca es desarrollarse, aprender y cada vez ir creciendo más y adaptándose más al medio. Entonces, cuando no dominamos algo, normalmente nos cuesta un poco más. El cerebro va un poco más loco, ¿no? Es como cuando empezamos a conducir y tenemos que estar muy pendientes del embrague, de la marcha, de tal, de cual, y al final lo último que miro son las señales, porque estoy demasiado pendiente de lo que es el desarrollar eso, sí, ¿no? ahora que dices esto, hoy estaba Mm, hablando con un amigo, con mm, David Alegre, que tú también bien conoces, sí, y comentaba, ha salido algo así, que dices lo de conducir, mm, como que en la autoescuela nos enseña a conducir, pero no a circular, ¿no? ujú. Sí, 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 sí. Claro, porque una cosa es, y eso lo podríamos aplicar al deporte también, ¿no? Porque al final hay entrenadores que trabajan con la repetición, hay jugadores que entrenan más con la libertad y con la toma de decisiones, pero bueno, eso sería otro debate, ¿no? Yo creo que te decía esto porque creo que cuando el cerebro se acostumbra o coge ciertos hábitos, ¿no? Ciertos vicios, como le llamaba este jugador, pero yo creo que son hábitos, ¿no? Al final, son aprendizajes de nuestro cerebro. Cuando el cerebro aprende, es decir, aprende, por ejemplo, a poner las marchas y a pisar el embrague, el acelerador, el freno, de forma prácticamente automática porque ya lo ha repetido, el cerebro puede estar completamente atento a lo que son las señales y a la circulación, como bien decías tú y David, ¿no? Ujú. Y yo creo que al final viene un poco a parar lo que dice la pregunta, ¿no? Al final, cuando yo adquiero unos vicios es porque me he acostumbrado toda la vida a actuar de esta manera y ya voy como en piloto automático en ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo desactivar este piloto automático? Pues la única manera de hacerlo, desde la neurociencia y desde la psicología, es desaprender para volver a aprender. Es decir, cuando nosotros generamos un hábito, los estudios dicen que son aproximadamente creo, unas 10.000 horas, unos 20, o sea, más o menos para adquirir un hábito son 21 días repitiéndolo, ¿vale? Lo que pasa es que dependiendo de la persona será una cosa o será otra, ¿no? Pero normalmente para consolidarlo y empezar a mirar las señales, para que nos entendamos, suelen ser unos 21 días en general, aunque dependiendo de qué tarea, ¿no? Porque en cada tarea será distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Eso por un lado. Por otro lado, para perfeccionar algo, es decir, tocar el piano, dominar la pelota, todo eso son unas 10.000 horas que comentábamos antes, ¿no?
Entonces, esto por un lado y esto por el otro, ¿no? Es decir, el adquirir un hábito requiere de una cierta repetición y unos objetivos, como hablábamos en la pregunta anterior, y ir aprendiendo y feedback, 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 ¿vale? Y a partir de ahí es como si construyéramos, para que nos entendamos, una pared imaginaria. Si yo dejo de practicar eso, un solo día dejo de practicar eso, ¡pum!, el muro se derrumba. Hasta los 21 días tengo que ser constante. Y a partir de los 21 días a lo mejor puedo fallar un día, pero al día siguiente tengo que volver, porque es una especie de mantenimiento, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, si yo tengo ciertos vicios, primero tengo que ser consciente de esos vicios, desaprenderlos, es decir, hacer el elemento este de, vale, así es como he actuado toda la vida, lo tomo con perspectiva, ¿no? Es decir, me observo a mí actuando de esa manera y voy a buscar alternativas, voy a buscar de qué manera podría actuar. Entonces, cuando tengo claro cómo quiero actuar, de qué manera quiero actuar, ahí es donde puedo empezar a generar un nuevo hábito, ¿vale? Habría que ver qué es lo que planteaba este jugador, porque ha hablado muy en Entendemos, general. entendemos que es un hábito que sustituye al anterior. Eso es. La Ok. única manera de hacerlo es sustituyendo al anterior. Y después ya podremos llegar al aprendizaje. Vamos a hablar de un ejemplo más mundano, ¿no? Por ejemplo, el dejar de fumar. ¿Qué pasa cuando dejamos de fumar? Que normalmente aparece un hábito compensatorio. Es decir, yo dejo de fumar y de repente como un montón para compensar, ¿no? A mucha gente le pasa. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando dejo un hábito de golpe, hace falta cubrir ese hueco. Pero lo que hay que intentar hacer para dejar un hábito y poder restablecer otro más sano es plantearlo de otra manera, es plantearlo progresivo. Es decir, lo que en psicología se llama prevención de recaídas. Es decir, lo que hacemos es, no dejo de fumar de un día para otro, sino que lo que hago es dejar el cigarro de después de comer, luego el de antes de comer, y me voy reduciendo poco a poco el hábito, ¿no? Voy reduciéndolo poco a poco. Entonces, no es lo mismo que empezar de golpe. Como lo voy reduciendo poco a poco puedo ir introduciendo otro. Es decir, vale, voy a dejar el cigarro de antes de comer o de después de comer y voy a aprovechar para plantearme comer sano. Son dos objetivos que no tienen ninguna coherencia, pero puedo aprovechar, quitar un hábito para introducir otro. Entonces es como que está ocupando el espacio del otro, por así decirlo. Pero no llega a ser compensatorio. ¿Vale? Los estudios psicológicos van un poco por aquí, ¿no? Lo que pasa es que el mundo de los hábitos es. eh, Nos encontramos muchos casos diferentes, ¿no? Entonces, no sé cómo pasaría en este caso. Porque, claro, como te decía, si no nos dice exactamente a qué se refiere, no sabemos si son hábitos de comportamiento, si son hábitos como como la primera pregunta, si es un tema de ego, es un tema de. Bueno, dependería, ¿no? Es un tema técnico-táctico, pues claro, sería otra cosa, ¿no? Ujú. Dependiendo de cuál sería ese objetivo o cuál sería ese vicio, ¿no? Claro. No, no, no lo especifica exactamente, Mm, pero bueno, mm, creo que puedo preguntarle y tal vez más adelante mm, le podamos responder. ujú. Tengo una última pregunta. Muy bien. A veces pierdo la motivación por seguir Ujú, entrenando, viajando, jugando, aun siendo ujú, el fútbol sala y mi equipo una de las cosas más importantes de mi vida. ujú, Él pregunta si debería cambiar de aires ujú, o parar, ¿no? Dejarlo ya. Entiendo que es un ujú, jugador que debe estar ya con sus años, ¿no? Es veterano ujú. y Sí, en sus últimos años posiblemente. claro. Buah, es una pregunta muy interesante, muy, muy interesante, porque, claro, no estamos hablando de abandono deportivo por falta de motivación, sino que es más un tema de, bueno, sí, falta de motivación, pero porque ya lleva muchos años y quizá en la balanza, pues es posible que pesen más otras prioridades vitales, ¿no? Otras cosas a nivel de vida, ¿no? Ujú, Yo creo que aquí podemos rescatar cosas de la pregunta del objetivo, ¿no? Sobre todo el tema del para qué. Yo creo que es muy importante que este jugador se plantee, y en general, porque nos puede servir para cualquier deportista, desde la psicología deportiva lo que le recomendaría es que se plantease realmente, que pula muy bien cuál es su para qué. Es decir, ¿para qué está jugando al fútbol sala? ¿Para qué todos esos desplazamientos? Porque al final, cuando hacemos esta reflexión, esa gasolina, que es la motivación de la que hablábamos antes, quizá la podemos ajustar mejor, ¿no? Hay un caso
hablando de este para qué, ¿no? Antes he nombrado a Viktor Frankl. Viktor Frankl tuvo una historia muy complicada. Fue un psicólogo que vivió en Viena en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él había escrito varios libros porque había sido discípulo de Freud, había escrito varios libros, era bastante famoso y resulta que llegan los nazis a Viena y le ofrecen, su hermana se había ido a Australia, había emigrado a Australia huyendo de esto, y le ofrece que se vayan para allá. Pero él renuncia porque piensa que es una persona famosa y que con él no se atreverán. Igual que Einstein, por ejemplo, también había huido y otros famosos habían huido, ¿no? Y entonces, pues lo capturan, lo llevan a un campo de concentración, queman sus libros, matan a sus padres, matan a su mujer. Y en ese momento es cuando él tiene un poco una revelación, ¿no? Y se da cuenta de que sus compañeros de barracón, cuando les mataban a sus familiares, pues acababan muriendo, ¿no? En esas condiciones en las que apenas comían y los tenían trabajando durante tantas horas, si no eras capaz de encontrar una motivación, en este caso, como te quitaban a tu familia, no tenías ninguna motivación, tu cuerpo dejaba de luchar y acababan muriendo, ¿no? Y se dio cuenta de esto por su espíritu científico, ¿no? Y él se dio cuenta de que tenía que buscar una muy buena motivación, un buen para qué, por eso comentaba antes, para poder salir de esa situación. Y se dio cuenta de que los soldados, la única cosa que, la última libertad que a él no le podían quitar era la libertad de cómo se tomaba esa situación, ¿vale? Es decir, cuál era su para qué en esa situación, ¿no? Entonces él pensó en que tenía que salvarse para poder explicar esto al resto de la humanidad y lo plasmó en un libro muy recomendable, que es el que he comentado antes, que es El hombre en busca de sentido, que es un libro muy espiritual, pero que explica todo este periplo que él pasó, ¿no? Y yo creo que aquí él mismo, eh, al salir, ¿no? Fundó, bueno, aprovechó esta experiencia y fundó una escuela de psicología, en la cual él estaba en consulta y cuando venía un paciente con una depresión o con algún tipo de trastorno de ansiedad, etcétera, lo primero que le decía era: "¿Por qué no te suicidas?". Claro, es una pregunta muy sorprendente porque nunca esperas que un psicólogo te diga eso, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Era bastante sorprendente. Él lo hacía con mucha gracia porque era un tipo bastante peculiar, por lo que dicen. Pero lo que buscaba con eso era precisamente la respuesta que tenía, ¿no? Que era, por ejemplo, había una persona que le contestaba: "Ah, pues yo me suicidaría encantado porque mi vida es un desastre, es un drama, pero claro, ¿quién cuida de mi madre? ¿Quién cuida de mi hija? ¿Quién cuida de...?". Y entonces a partir de ahí, a partir de ese objetivo que salía como espontáneamente, él empezaba a construir alrededor y conseguía encontrar ese para qué, ¿no? Entonces, Ujú. ¿por qué explico esto, no? Porque al final en el deporte, igual que en la vida, es importante tener claros nuestros para qués, pero más a nivel emocional, ¿no? A nivel de, aunque falle todo lo anterior, aunque todo lo anterior me canse, me desmotive por completo, tengo que recordar para qué estoy haciendo esto, ¿no? Tengo Ujú. que recordarme a mí mismo para qué estoy haciendo esto, porque no es suficiente con que el fútbol sala me motive, con que el fútbol sala me guste, con que el fútbol sala me apasione, ¿no? También puede que lo esté haciendo por mi familia, puede que lo esté haciendo por mí, por mantenerme profesionalmente, Sí. por Sus ayudar a compañeros alguien, incluso, por ¿no? mis compañeros, incluso Sí, porque me siento parte importante del del equipo, ¿no? equipo, exacto. Y me siento parte de esos objetivos deportivos, ¿no? Pero yo ya iba a objetivos un poco más incluso personales, ¿no? Los objetivos deportivos son obvios, ¿no? Ujú. Pero si ya no le motiva, a lo mejor es porque deportivamente también está pasando por un momento en el que ya no es suficiente, ¿no? Ese hambre. Entonces, lo enfocaría un poco por ahí. Y luego, sí que es verdad que una vez tengo claros esos objetivos, si hay otros temas, evidentemente lo planteaba al final de la pregunta y creo que es interesante esto también. eh, ¿Debo cambiar de aires? Hombre, no es una mala opción a nivel psicológico. Es decir, si yo tengo la opción de cambiar, los estudios psicológicos van un poco en esa línea, ¿no? De que el cambio ayuda a estimular ciertas cosas, ¿no? Esos cambios en diferentes cosas, ¿no? Pues cambiar de, yo qué sé, de ciudad,
Si a mí me motiva y es una cosa que me motiva, puedo encontrar la energía, esa gasolina en eso, ¿no? Sí, es como un Hay volver a empezar, ¿no? También eso es, en, eso es, en eso esa es. motivación, ¿no? Que él tenía inicial. Exacto, exacto. Es reconectar otra vez con esas motivaciones que tenía anteriormente. Y de hecho, hay un estudio de un neurocientífico que se llama David Eagleman, que tiene unos estudios, la verdad, muy, muy divertidos, porque hace estudios así un poco diferentes. Y en algunos de sus estudios había llegado a la conclusión de que la percepción, la percepción del cerebro manipula nuestra percepción del tiempo. O sea, él había puesto, por ejemplo, había digo que hace experimentos muy sorprendentes porque ha tirado gente de puenting y luego ha analizado su cerebro. O sea, cosas así, ¿eh? Cosas muy, muy locas. Y lo que decía él era, cuando tengo nuevas experiencias, es decir, cuando salgo de mi rutina, imaginaos que, por ejemplo, pues voy todos los días a trabajar por el mismo sitio, bla, 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 y luego me voy de vacaciones, ¿no? Para que entendamos un poco el símil. Cuando yo estoy en mi día a día, como estoy siguiendo una rutina, nuestro cerebro es como que se pone en salvapantallas a nivel perceptivo, a nivel de memoria, ¿no? Entonces es como que no está tan alerta. ¿Qué ocurre? Que el día se nos pasa muy rápido porque estamos acostumbrados a una cierta regularidad. Ujú. ¿Qué ocurre cuando nos vamos de vacaciones? Que nosotros percibimos que los días han sido mucho más largos. ¿Y por qué? ¿Por qué este motivo? Pues porque gran parte de los estímulos son novedosos. Entonces, los estudios dicen que cuando nuestro cerebro percibe a nivel cognitivo muchas novedades, le da la sensación de que está viviendo más, que el tiempo se amplía. Sí, sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú haces un reset, los psicólogos recomiendan hacer cambios a nivel de, pues yo qué sé, ir a la peluquería y no sé qué, no sé cuánto, por ponerte ejemplos chorra, ¿no? Por volver a empezar de alguna manera, buscar cambios que tu cerebro diga, hostia, hemos cambiado de tercio completamente, ¿no? Hemos cambiado el panorama, hemos cambiado el plano, ¿no? El escenario. Sí. Entonces, eso puede provocar una reactivación de esa motivación, ya solo porque el cerebro lo percibe de una manera ya diferente, con otros aires. Es como que ha aireado un poco la situación. Sí, sí, se entiende, se Puede ser una entiende. buena, puede Sí, ser sí. un buen También, elemento. también él comentaba, Sí. aparte de la opción de cambiar de aires, la opción Ujú. de parar. Evidentemente, cuando estamos escribiendo en un papel, si escribimos con Tipex o escribimos con tinta blanca, no acabamos de ver bien el mensaje. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque son importantes los contrastes, ¿no? Es importante negro sobre blanco. Entonces, para poder apreciar la victoria, tenemos que sufrir la derrota. Entonces, hay ciertos momentos en que a lo mejor ese contraste entre mucha, mucha, mucha exigencia, a lo mejor es el parar. No tiene por qué ser definitivamente, pero a lo mejor tiene que aprender a parar, eh, digamos, en ciertos momentos de la vida, ¿no? En el momento de, pues aquí, en vez de dedicarme a hacer esto extra, pues a lo mejor me tengo que dedicar a cuidarme más a mí mismo, ¿no? Ujú. Hay estudios de psicología que dicen que es mucho más funcional. Ahora está muy de moda el entrenamiento invisible, ¿no? Pero a nivel psicológico es mucho más funcional descansos cortos pero regulares que no de larga duración y una vez al año. Es decir, psicológicamente, tener vacaciones en agosto para el cerebro no es lo ideal, Ujú. ¿vale? O sea, neurológicamente lo ideal sería una semana ahora, dentro de no sé cuántos meses, otra semana, dentro de otra semana. Lo que pasa es que esto lo heredamos de la revolución industrial, de que todas las vacaciones tenían que estar juntas para que el rendimiento de la fábrica no bajara el resto del año, ¿no? Pero, pero los psicólogos hablan de eso, ¿no? En los manuales hablan de eso, de que es mucho mejor y mucho más funcional para la recuperación de la persona el aprender a eso, ¿no? Entonces yo le plantearía a lo mejor no parar definitivamente si no puede o no quiere, pero sí que introducir pequeños parones estratégicos no estaría nada mal, Claro, no sería una mala opción. claro. Muy bien. Pues mira, ya hemos terminado todas estas preguntas, que son las preguntas que fueron dirigidas con un aire psicológico hacia la primera ponencia, podríamos decir, o charla que tuvimos con Santi Gea. Ujú, Y bueno, la idea es que próximamente pues te volvamos a ver comentando también pues preguntas con ese aire psicológico del resto de ponentes o charlas
que vamos haciendo, ¿no? Con el futsal invertido y ahora Ujú, también, pues, con el futsal adaptado, ujú, que creemos que también ahí a nivel psicológico nos puedes aportar mucho y les puedes aportar mucho a todo ese mundo, ujú. ¿vale? Así que Sí, un sí, qué placer, interesante. Álvaro, y nos vemos, pues, muy pronto. Muchas gracias por invitarme, Fer, gracias.